El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. Las guerras rara vez comienzan solo por banderas, discursos o ideales. Aunque la violencia puede estallar por razones políticas o culturales, detrás de cada conflicto prolongado, de cada gran campaña militar, hay una pregunta silenciosa que lo define todo. ¿Quién puede pagar el costo? La historia nos enseña que ningún ejército marcha sin recursos, ninguna guerra se libra sin financiamiento y ningún imperio sobrevive a un conflicto que no puede permitirse. El verdadero motor de la guerra no siempre es la ideología, sino la economía. En la antigüedad, esta relación era brutalmente directa. Conquistar significaba tomar recursos, tierras, esclavos, oro, tributos. La guerra no era solo un acto político, era una estrategia económica fundamental. Imperios como Asiria, Persia y sobre todo Roma entendieron que la expansión militar debía financiarse a sí misma. Las legiones no solo conquistaban, también aseguraban rutas comerciales, recaudaban impuestos y proveían mano de obra. El ejército era el mayor gasto del Estado, pero también su principal inversión. Mientras el botín y los tributos fluían, la maquinaria de guerra seguía funcionando. Cuando se detenía, el sistema comenzaba a colapsar. Tomemos a Roma como el ejemplo perfecto. Durante siglos, su poder militar fue sostenido por una economía de expansión constante. Las victorias, en el campo de batalla, alimentaban las arcas del Estado. Pero, ¿qué pasó cuando las fronteras dejaron de expandirse? Cuando los enemigos se volvieron más fuertes y las conquistas más difíciles, el equilibrio se rompió. Mantener un ejército permanente a lo largo de miles de kilómetros de frontera se convirtió en una carga insostenible. El gasto militar se disparó, mientras los ingresos se estancaban. La respuesta del imperio fue desesperada. Impuestos más altos, devaluación de la moneda, presión sobre los agricultores y artesanos. La guerra, que había sido la fuente de su riqueza, se transformó en un cáncer que devoraba el imperio desde adentro. Este patrón no es exclusivo de Roma. Se repite una y otra vez a lo largo de la historia. En la Edad Media, los reinos europeos tenían sistemas fiscales muy frágiles. Para librar una guerra larga, los reyes no dependían solo de sus ejércitos, sino de banqueros y casas financieras. El poder militar comenzó a depender del crédito. Los conflictos ya no se decidían únicamente en el campo de batalla, sino en la capacidad de endeudamiento de cada reino. Quien podía financiar a sus soldados durante más tiempo tenía la ventaja, sin importar cuántas batallas ganara tácticamente. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra es un claro ejemplo. No fue solo una lucha de caballeros y arqueros, fue una guerra de sistemas fiscales, préstamos y reformas administrativas. La capacidad de Francia para organizar su recaudación de impuestos de manera más eficiente que Inglaterra resultó ser tan decisiva como cualquier victoria militar. Al final, no ganó el ejército más valiente, sino el Estado que logró organizar mejor su economía para resistir el desgaste. La victoria no fue solo militar, fue financiera. Con la llegada de la era moderna, esta conexión entre guerra y dinero se hizo aún más profunda. Las guerras dejaron de ser enfrentamientos esporádicos para convertirse en conflictos industriales a gran escala. La revolución industrial multiplicó la capacidad destructiva de los ejércitos, pero también disparó sus costos. Ahora se necesitaban fábricas enteras produciendo armas, redes de transporte masivas para la logística y una burocracia gigante para administrarlo todo. A partir de este momento, ninguna guerra importante podría librarse sin movilizar por completo la economía de una nación. La Primera Guerra Mundial fue el punto de inflexión definitivo. Las grandes potencias europeas entraron al conflicto pensando que sería una guerra corta y gloriosa. Se equivocaron por completo. Quedaron atrapadas en una guerra de desgaste económico sin precedentes. Toda la producción civil se desvió hacia el esfuerzo bélico. Los estados abandonaron el patrón oro. Se endeudaron hasta niveles impensables y comenzaron a imprimir dinero sin respaldo, generando una inflación galopante. El frente de batalla,
ya no estaba solo en las trincheras, sino en las fábricas, en los bancos y en los hogares de cada ciudadano. Ganar la guerra significaba resistir económicamente más tiempo que el enemigo. Y Alemania perdió no solo por sus derrotas en el frente occidental, sino por el colapso de su economía. El bloqueo naval aliado la dejó sin materias primas, la escasez de alimentos provocó hambruna, y el agotamiento financiero destruyó su capacidad para seguir luchando. El resultado no solo redibujó el mapa de Europa, sino que sembró las semillas económicas de un conflicto aún más devastador 20 años después. La Segunda Guerra Mundial confirmó, de una vez por todas, que el dinero y la capacidad industrial deciden las guerras. La entrada de Estados Unidos al conflicto fue determinante no solo por sus millones de soldados, sino por su abrumadora capacidad industrial y financiera. La economía estadounidense podía producir aviones, barcos, tanques y alimentos, a una escala que ninguna otra nación del mundo podía igualar. Como dijo Stalin en una ocasión, la guerra la ganan las fábricas. Y tenía razón. La guerra se ganó tanto en las fábricas de Detroit como en las playas de Normandía. Los países que no pudieron sostener ese ritmo productivo y financiero, como la Alemania nazi o el Japón imperial, quedaron inevitablemente aplastados. Desde entonces, la forma de los conflictos ha cambiado, pero su esencia económica sigue siendo la misma. Hoy, las guerras rara vez se declaran formalmente, pero siguen dependiendo del mismo principio. Quien controla los recursos, controla el conflicto. Las sanciones económicas, el control de las rutas energéticas, el acceso al crédito internacional y la estabilidad de una moneda se han convertido en armas tan poderosas como los misiles y los tanques. En el mundo contemporáneo, muchos conflictos se deciden antes de que se dispare la primera bala. Una economía debilitada, un Estado endeudado o una población empobrecida tienen muy poco margen para sostener un enfrentamiento prolongado. La guerra moderna no solo destruye ciudades. Primero, ataca la moneda, el empleo y el nivel de vida de la gente, incluso a miles de kilómetros del frente. El costo económico se filtra lentamente en la vida cotidiana, erosionando la legitimidad de los gobiernos y rompiendo la cohesión social desde adentro. La historia es clara. Las guerras no las ganan necesariamente los que tienen más soldados, sino los que pueden pagar el precio del conflicto durante más tiempo. Cuando el dinero se acaba, la ideología se vuelve hueca. Los discursos más patrióticos pierden su fuerza frente a los estantes vacíos, y la voluntad política se desvanece ante la amenaza del colapso económico. Entender esta relación entre guerra y economía nos permite ver más allá de los titulares y comprender por qué algunos conflictos se alargan durante años y otros terminan abruptamente. Explica por qué las grandes potencias invierten tanto en mantener su estabilidad financiera, en forjar alianzas económicas y en asegurar el control de recursos estratégicos en todo el mundo. Saben que la verdadera batalla no siempre se libra con armas. La guerra, en última instancia, es una prueba de resistencia económica, mucho antes que una demostración de fuerza militar. La historia no está llena de guerras decididas solo por la valentía o la genialidad estratégica, sino por balances contables, capacidad productiva y el control del dinero. Y mientras nuestro mundo siga enfrentando tensiones por el poder, los recursos y la desigualdad, la economía seguirá siendo el campo de batalla invisible donde, en silencio, se decide el destino de las naciones. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.